La palabra de Dios. Anteriormente declaramos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es el sol radiante, el sol de justicia, según Hebreos 1:3. Y en él expresó su Padre lo que es en sí mismo. Entonces, resulta claro que la palabra de Dios no está encadenada según 2 de Timoteo 2:9. La palabra de Dios sostiene el universo y no regresa a él vacía según Isaías 55:11. La palabra de Dios nos da vida y a la ignorante enseña según 1 de Timoteo 1:13. Pues la ignorancia genera irreverencia, empujando al hombre hacia la desobediencia según Deuteronomio 8:3. Reflexionemos sobre el siguiente caso. Estaban Pablo y Silas presos, encadenados, cantando himno a Dios, y de repente se produjo un temblor. Todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron de las manos de ellos. Y habiendo despertado el carcelero, quiso quitarse la vida, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, ninguno ha escapado». Y después de revisar y darse cuenta que nadie había escapado, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego el carcelero preguntó a Pablo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Pablo le respondió: «Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu familia». Enseguida Pablo le anunció la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, según Hechos 16, 25 al 31. Notemos que la herramienta usada por Pablo para la conversión del carcelero y su familia fue la predicación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios será para ti una guía, una luz en medio de la oscuridad. La palabra de Dios será para ti antorcha de tus pasos y luz en tus caminos. Salmo 119, 105. La palabra de Dios será para ti el alimento espiritual, pues Jesús en el desierto le responde al demonio, que el Señor lo reprenda, durante la tentación en el desierto según las Escrituras. Cito: «El hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios», según Mateo 4:4. O también: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios», según Deuteronomio 8:3. Por tanto, confiamos en Jesús y en las promesas que Dios hace de su palabra, pero se presenta el dilema de la verdadera religión. ¿Cuál de las iglesias cristianas tiene la verdad para que yo la siga? Respondemos señalando que en el mundo hay 2.300 millones de cristianos protestantes, y el número de católicos bautizados en el mundo para el periodo 2021-22 era de 1.390 millones según Wikipedia, con la notable observancia de que los protestantes están divididos en subgrupos de iglesias evangélicas tales como la Iglesia de Dios Cristiana, la Iglesia Cristiana Pentecostés, la Iglesia de Dios en Cristo Jesús, la Iglesia de Dios en Cristo Viene, entre otras. Obviamente,
La subdivisión de las iglesias evangélicas en el mundo se fundamentan en la libre interpretación de la Biblia, trayendo como consecuencia de que cada quien tiene la verdad verdadera sobre el contenido bíblico. Por otro lado, la Iglesia Católica se conserva monolíticamente en el tiempo y los cambios se realizan de manera ordenada, sistematizadas y sobre la base de la jerarquía de la Iglesia. ¿Recuerdas que la fe viene por el oír a la palabra de Dios, según Romanos 10:17? Y los que la escuchan y la ponen en práctica son felices, según Lucas 11:28. Finalmente, mis hermanos, la palabra de Dios ha sido escrita para que crean que Jesús es el Cristo, el Señor, el Hijo único de Dios, pues crean y tendrán vida por su nombre, según Juan 20:31. Gloria a Dios.